Y sí, está saliendo el sol, 7 de la mañana, 29 minutos, pero hay 10 grados de temperatura, ¿eh? Ojo que el amanecer y el atardecer se viene con fresco, así que hay que salir abrigado o abrigada de casa. Le agradecemos mucho la visita al diputado Pablo Yeldin, que está aquí con nosotros con un temor terrible que le diga, ministro, ¿cómo está, diputado? Buen día, bienvenido. No, al contrario, un honor, pero bueno, para no usurpar títulos ajenos. De otras personas. O de otras épocas, digamos. Lo sigo relacionando, diputado, con el ministerio, más que nada de la Nación, que sonaba, ¿no? Sonaba su nombre para ocupar. Bueno, le mandemos un feliz cumpleaños a la ministra Bisotti, que cumpleaños hoy. Ah, hoy es cumpleaños de la ministra Bisotti, mirá vos, ahí está, ¿eh? El saludo entonces para la ministra de Salud de la Nación. Diputado, tantas cosas que le quiero preguntar, hasta de política, muchas cosas, pero quiero empezar primero con lo primero, ¿no? Lo veo ahí en los recorridos con el gobernador muchas veces. Ayer el gobernador y la ministra Chala dijeron que es preocupante la situación. ¿Cuál es el primer análisis de usted hoy? Y es preocupante. Estamos viviendo una segunda ola como vivió Europa, que ha superado los casos de la primera ola. Si bien es verdad que nosotros tenemos ya un grupo de pacientes que ya han tenido la enfermedad y la han superado, recuperados, y otro grupo de personas que se han vacunado, algunos con 2 dosis, muchos con 1 dosis, y esos grupos vacunados claramente se ven, los números empiezan a tener muchas menos internaciones y efectivamente mucha menos muerte por esos grupos ya vacunados. Todavía queda muchísima población vulnerable al virus. Y esto, mientras uno no restringe la circulación, que es lo que veníamos de alguna manera medio alentados en la segunda ola, generó esto, ¿no? Una enorme circulación comunitaria. Y hoy, lo decía recién la compañera, hay en la Argentina 7.300 camas de terapia intensiva ocupadas por COVID en toda la Argentina. Es muchísimo. Y en la primera ola, en el peor momento, 5.500, o sea, En el peor. en el pico de la primera ola, 5.500. Y hoy no sabemos si estamos en el pico, todos queremos estar en el pico porque quiere decir que empezaría a bajar, Claro. más de 7.300. Con lo cual, la situación es compleja, evidentemente las nuevas cepas son muy contagiosas también, es probable que haya un cambio en el virus y esto haya hecho que se contagie con más facilidad que la primera ola. Y bueno, y la gravedad sigue siendo la misma, digamos, un virus que es muy traicionero, es un virus que a muchas personas, a la mayoría, le da un cuadro leve, febril o casi asintomático, pero hay un grupo de 20% que generan enfermedad pulmonar, neumonía, y de este grupo, un pequeño grupo, que requiere terapia intensiva, y de estos que requieren terapia intensiva, lamentablemente, un grupo que fallece. Y no tenemos todavía un tratamiento que se haya demostrado efectivo. Se está conociendo la nueva. Mira, el plasma de recuperados, gran auge en su primer momento, hoy bastante desestimado como utilidad. El suero equino, todavía en vigencia, parece que tiene alguna utilidad. Los corticoides sí sirven y, por supuesto, los cuidados de terapia intensiva. O sea, en definitiva, dependemos de médicos, enfermeras y de tecnología para cuidarnos en momentos críticos de la enfermedad, que ese momento sea superado y nos recuperemos. Eso es un problema porque, obviamente, la Argentina no tenía 7.300 camas hace 2 años para atender la cantidad de gente de terapia intensiva en forma simultánea, como hoy se está atendiendo. Hubo que preparar eso, hubo que ampliar todo. Acá el Tucumán es un ejemplo. Cada lugar de terapia intensiva se ha ampliado y cada lugar de terapia intermedia se ha reconvertido en terapia intensiva y aún hasta salas que ni siquiera eran de la terapia intermedia se han reconvertido, shock room de guardias, salas de guardia reconvertidas en salas de terapia intensiva. El esfuerzo que viene realizando el sistema de salud en todos lados, pero destaquemos el de Tucumán, es fenomenal, manteniendo una letalidad, que son la cantidad de muertes esperables, digamos, por cada enfermo, pareja, o sea, nunca picó la letalidad. Quiere decir que el sistema viene respondiendo con muy buenos resultados. Tucumán, además, te diría que está por debajo de la media, o sea, nacional. O sea, que realmente son buenos resultados sanitarios, un sistema sanitario estresado, o sea, con mucho trabajo. Sobre todo en la parte humana, ¿no? Sí, claro, porque son los mismos terapistas, las mismas enfermeras que hace 1 año y medio, 2 años vienen poniendo el cuerpo a esto. Muchos médicos que no eran terapistas y que están dando una mano. Muchas enfermeras que no hacían terapia intensiva, que están dando una mano. Y a esto sumale todas las unidades de testeo,
donde vos tenés desde enfermeras, pero también hay odontólogos reconvertidos, bioquímicos reconvertidos, dando una mano. Entonces me parece, y sumarle ahora un plan de vacunación como nunca vimos, porque no hemos visto vacunaciones en caja popular, en masivas así, no, claro. No lo hemos visto, no. Porque estamos vacunando a muchísima más gente, además de las vacunas que hay que, vuelvo a recordarle a las madres, que los chicos se tienen que seguir vacunando con las vacunas de calendario, las embarazadas se tienen que vacunar con las vacunas de calendario, los adultos mayores también, la gripe y todas estas vacunas que se ponen habitualmente, no dejan de ponerse porque ninguna enfermedad se ha tomado el descanso porque llegó el COVID. Así que todo eso hay que seguir y la verdad es que cuando tengo la suerte de poder estar en Tucumán y recorrer con el gobernador, con la ministra, con su equipo, la provincia, veo el trabajo, porque aparte no es solamente en San Miguel, ¿no? Es en cada lugar y en cada lugar de la provincia. Y eso es destacable. Por supuesto que la gente no quiere las medidas de restricción. Esperábamos que este lunes por ahí se aliviara un poco más las medidas de restricción, pero la verdad es que la situación no amerita y la verdad es que estando tan cerca de la salida del problema, porque si vos me decís, bueno, mirá, vamos a tener que vivir siempre con esto, no hay salida, y bueno, qué sé yo. Pero hay algunos que hablan de año. Pero no va a ser así. No va a ser así. No va a ser así, porque fíjense lo que está pasando hoy en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra. Los países que han logrado amplias coberturas de vacunación vuelven a la vida normal. Hoy, si ustedes ven, por ejemplo, actividad deportiva que charlábamos recién de la Copa América, vos ya ves la NBA con aforo importante, pero con público. Vos ves espectáculos culturales, deportivos en algunos países como Israel, que si vos tenés las 2 vacunas, entras a cualquier lado sin barbijo y ya no te controlan. Pero no es porque son temerarios, es porque ya no circula el virus. El virus pasó a viste que los hisopados, qué positividad de hisopado tenés, nosotros estamos en el 30, 35. En esos países está por debajo del 1% ya. O sea, realmente, Canadá, otro ejemplo. Canadá muy interesante porque lo logró con una sola dosis. La gran mayoría de los canadienses se vacunaron con una sola dosis, igual que Inglaterra inicialmente, y la curva bajó con una dosis. Digo porque hay muchos tucumanos que tenemos una sola dosis y que tenemos alguna intranquilidad todavía frente... porque es como cuando uno no te vacunan querés una dosis, cuando te ponen una dosis querés la segunda, pero la verdad es que la gran diferencia pasa a los 14 días de la primera dosis de no tener dosis. Me parece que ahí está la gran diferencia. A los 14 días de la primera dosis, que eso también es importante, no inmediatamente, porque no es nada mágico, el cuerpo tiene que armar anticuerpos y todo. Y la diferencia se empieza a despegar de riesgo después de 14 días de la primera dosis. Y ahí ya la cosa es mucho más tranquila. Empieza a bajar la tensión. Sí, AstraZeneca en Inglaterra, la recomendación es más de 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Más de 3 meses. Ah, sí. Con lo cual, bueno, a mí me pasó que me vacuné hace 2 días y me dijeron que tengo que volver el 23 de julio. O sea, me dieron una distancia más o menos. Perfectamente, pero ya te vacunaste hace unos días, 14 días después de eso, tampoco es para que salgas a no cuidarte. Tenés que respetar. Pero la verdad que tu riesgo de tener formas graves de enfermedad empieza a disminuir. Y entonces me parece que ahí está el gran desafío. Si estamos cerca de salir, ojalá, es verdad, porque yo escucho a veces a la oposición decir deberíamos haber tenido vacunas antes. Sí, claro. Pero el mundo no nos vendía vacunas antes. Nosotros no. Hay una cosa que a veces escucho a estos opositores que nos dejaron sin vacuna de sarampión y de meningococo en su época. ¿Se acuerdan que no había? Que todo el mundo se quejaba porque faltaban vacunas en la Argentina en la época de Rubinstein, porque según él eran caras. Y esto es así, hay que buscar en los archivos. Ahora dicen que si ellos hubieran estado en el gobierno hubieran tenido vacunas antes. ¡Qué falso! Ahora, a mí me hubiera encantado tener vacunas antes. El problema no fue de la Argentina contrató, pagó, hizo todos los trámites. Y la industria, no en la Argentina, a todos lados le respondió igual. ¿Cómo le cayó las declaraciones Macri en la mesa de Mirta Legrand diciendo de que estaba mal manejado el sistema desde el punto de vista sanitario? No, bueno, por eso te digo, él llevó adelante un sistema de gobierno que claramente desfinanció la salud pública, nos dejó sin Ministerio de Salud. Si vos ves los presupuestos que hizo votar, cada vez la salud pública tenía presupuestos menores. Nos dejó sin vacunas de meningococo para chicos de 11 años. Las mamás tucumanas de esa época se recordarán claramente, no había vacunas para meningococo de 11 años. Y el motivo fue porque le parecían caras al ministro, secretario de Salud en ese momento. Reapareció la epidemia de sarampión. A ver, a mí este tema de quién tiene la culpa de qué me parece que no sirve para nada. La verdad que tenemos que ir para adelante, pero cuando uno escucha que quienes tuvieron la responsabilidad en su época no hicieron y ahora
no se ponen en un lugar de, no, la situación está complicada, ¿en qué puedo colaborar? Sino todo lo contrario, se ponen en la vereda del frente como si fueran el virus. Y se ponen a tirarte piedras, como diciendo, ¿cómo no están los 15? Y dicen todas falacias, porque el tema de los 15 millones de dosis de Pfizer es falso. Pfizer jamás tuvo 15 millones para nosotros en enero o febrero. Basta ver las demandas que tenía Pfizer en ese momento de los países europeos, porque no le cumplía con las entregas que le tenía que cumplir a ellos. Imagínense, nos iba a dar a nosotros 15 millones, no sé, hay quienes han dicho gratuitas o a mitad de precio, pero ya inventan cosas. La verdad es que la Argentina consiguió las vacunas que pudo, que pudo pagarlas, que son muy buena calidad, porque nosotros hoy en la Argentina tenemos la tranquilidad que Sinopharm, Sputnik o AstraZeneca son 3 vacunas excelentes, de muy buena calidad. Yo no sé qué hubiera pasado si nosotros teníamos que llevar adelante la vacunación con Sinovac, como hizo Chile, que es una vacuna que, está bien, Chile vacunó al 54% de su población ya, muy buena campaña. Esas son las que se rechazaron en la Argentina, ¿no? No, en realidad se rechazaron porque ya teníamos la Sinopharm, pero la verdad que la Sinovac es una vacuna de muy baja eficacia, comparada con las otras, o sea, 56%. Por arriba de 50 sirve, pero no es lo mismo 56 que 70, 76, 80. Yo no quiero creer el ruido que hubieran hecho estos muchachos opositores si hubiéramos comprado una vacuna con un 56% de eficacia, que es la misma que se usó también en Uruguay en parte, ¿no? O sea, quiero decir, si Latinoamérica no hubiera contado con las vacunas chinas, con las vacunas rusas, no hubiéramos podido vacunar con vacunas europeas o norteamericanas, porque no había. No es porque tampoco sea un tema geopolítico o odian a América Latina. El tema es que estamos después de las olas del hemisferio norte y la producción de vacunas se ha priorizado para donde producen las vacunas. Lo veo optimista, doctor, atendiendo a lo que le decía recién, ¿no? Que algunos creen que va a demorar años esto. O sea que la vacunación, si es masiva, puede aplacar. Esto no va a demorar años. El año que viene va a ser un año mucho más normal, diría yo. Va a ser un año prácticamente normal. Yo no digo que no tengamos que volver a vacunarnos. Claro, es probable, no se sabe todavía eso. Eso no se sabe, pero es muy probable que la vacuna pase a ser una vacuna de calendario. Quizás no para toda la población, pero para algunos grupos de riesgo sí. Bien. No sabemos cuál de todas. Obviamente que en la medida que avanza, en este momento hay en fase 3, no exacta, no lo vi recién, pero hay en fase 3 más de 20 vacunas en el mundo. Además de la que ya conocemos, hay 20 vacunas investigándose en fase 3. Y te digo la verdad, se han descartado en fase 3 muy pocas vacunas, ¿eh? Algunas se descartaron porque no terminaron sirviendo. Quiere decir que el mundo va a tener muchas opciones de vacunas. Ahí está el ejemplo de las vacunas cubanas que estuvo Bisotti. Estuvo reunido la ministra. Exactamente, la vacuna israelí que estuvimos con gente del Hospital Adasa hace un tiempo en Buenos Aires. Inclusive la Argentina está produciendo una vacuna también, que no llegó a fase 3, pero digo, claro, hay vacunas, las fases de investigación son las que van marcando cuán cerca estás de poder venderlas. Digamos. Muy bien, sí, sí. Y el mundo, bueno, va a superar esta pandemia. Ahora, nos va a dejar algunas lecciones durísimas, ¿no? Primero, que es un mundo tremendamente inequitativo, o sea, es un mundo en donde vos tenés hoy países que están vacunando a turistas, mientras hay muchos países del mundo que no pueden vacunar a sus médicos. Hay países que están vacunando a jóvenes y muchos países no pueden vacunar a sus ancianos. Y el riesgo entre un joven y un anciano de más de 70 años es más de 1.500 veces de morir si se enferma de esta enfermedad. Claro. Entonces, no hay una equidad, el mundo ha sido muy equitativo, la industria farmacéutica, como siempre, se ha comportado más o menos, parte de la industria ha estado a la altura, y ahí hay que destacar, por ejemplo, la verdad, AstraZeneca vende una vacuna a $4 la dosis, es una vacuna que ha generado aparte transferencia tecnológica, o sea, muchos países como Argentina la estamos produciendo, y es una vacuna que no ha cumplido con los tiempos de venta, porque se me demoró México, qué sé yo, pero es una vacuna interesante, mientras otros laboratorios no solamente han cobrado a precios muchísimo altos, hay vacunas de más de $20. Digo para que tengamos una idea la dosis, 4 a más de 20, 25, 26, generan y sí, cuando uno habla de millones y millones de dosis, habla de negocios de billonarios en dólares, y con todas estas exigencias de prórroga de jurisdicción, de indemnidad, de confidencialidad que le impusieron a los países para poder vendérsela, con el claro objetivo de
porque tenían miedo de que por la poca investigación hubieran tenido reclamos por la vacuna, cosa que no sucedió, porque la verdad que las vacunas fueron muy seguras, no hay problemas, muy poquitos problemas esperables cuando uno vacuna a millones y millones de personas en el mundo, que alguna persona tenga alguna dificultad mientras está vacunándose, digamos. Diputado, gracias por haber venido. A ustedes. Muchos temas pendientes, como siempre, pero le agradezco, no va a ser la última. Va a ser un gusto. Ahí está, ¿no? El diputado Pablo Yeldin hablando del tema vacunas. Quería meterme un poquito más en política y demás, pero los tiempos, pero hay oportunidades de otras visitas. Nosotros avanzamos, seguimos. ¿Cómo viene junio? Preste atención, que junio viene de esta manera, Walter.